Tras el paso del huracán Ian, autoridades y líderes hispanos en Tampa destacaron el trabajo que desempeñaron los oficiales para mantener a salvo a nuestra comunidad. Vladimir Kislinger nos trae los detalles desde nuestro centro de noticias. Vladimir. Jennifer, mientras la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, habló de las labores para recoger los escombros y árboles caídos por las ráfagas de viento del huracán Ian, expertos en salud mental dicen que aún queda trabajo por hacer para brindar atención post-trauma. Yo creo que nosotros estuvimos preparados tanto como pudimos. Cuando usas palabras como devastación, es difícil prepararte adecuadamente para eso. Van a haber daños con tormentas de esa magnitud, pero nosotros miramos para asegurarnos que nadie perdiera la vida. Tras el paso del huracán Ian, la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, nos dijo sentirse afortunada ante el reporte de daños en la ciudad. Nuestro equipo aquí en la ciudad de Tampa estuvo afuera el día siguiente con el servicio de recolección de basura regular, limpiando la mayoría de los escombros alrededor de la ciudad y recogiendo los desechos que colocaban los vecinos enfrente de sus casas. Preocupado, el doctor Rafael Fuentes afirmó que pese a que no sufrimos pérdidas humanas y grandes daños materiales en Tampa, hay otras consecuencias tras la tormenta. Es una situación bastante fuerte y por eso muchas veces estas personas están teniendo tal vez en estos momentos problemas del sueño, problemas de concentración, inclusive problemas de alimentación. El experto sostuvo que con miles de familias recién llegadas a Tampa, lo peor es no buscar ayuda en crisis como estas. Cuando una persona está viniendo recientemente para acá, está en un estado vulnerable. Hay ayuda en la comunidad. Lo importante es preguntar si no sabes. Maribel Garrett, enlace hispano de la ciudad, dijo que su equipo cumplió un rol determinante para informar oportunamente a las comunidades de habla hispana. Gracias a Dios no tuvimos los efectos mayores que se esperaban al principio, pero la información nos estábamos asegurando de que tanto en inglés como en español fuera recibida de igual manera. Mientras Florida se recupera de la tormenta, la fiscal general Ashley Moody advirtió sobre posibles estafas de cuentas que dicen recolectar fondos como parte de los esfuerzos de recuperación por el huracán Ian. Si quieres conocer cómo evitar caer en manos equivocadas a la hora de colaborar, visita tampahoy.com. Vladimir Kislinger, Noticias Tampa Hoy.